Sofía Herrera había nacido en una cuna de oro y nunca había conocido un solo día de necesidad económica en sus 30 años de vida. Hija de Rodrigo Herrera, dueño de una cadena de hospitales privados en todo México, había crecido con la creencia inquebrantable de que el dinero no solo compraba comodidades, sino también determinaba el valor intrínseco de las personas. A diferencia de otras enfermeras que habían elegido la profesión por vocación de servicio, Sofía había estudiado enfermería únicamente porque su padre consideraba que sería socialmente prestigioso tener una hija en el campo médico, especialmente trabajando en el Hospital Ángeles, el más exclusivo y caro de toda Ciudad de México, donde la clientela consistía exclusivamente en millonarios, políticos y celebridades. Sofía no trabajaba porque necesitara el dinero. Su sueldo mensual como enfermera era menos de lo que gastaba en un solo bolso de diseñador. Trabajaba porque le gustaba el estatus social que le daba estar asociada con la medicina de élite, la oportunidad de conocer personas famosas e influyentes y especialmente la sensación de superioridad que experimentaba al cuidar a pacientes que tenían dinero pero dependían de sus servicios. Era conocida en todo el hospital por su actitud altiva, sus uniformes de enfermera hechos a medida por diseñadores caros, en lugar de los uniformes estándar que usaba el resto del personal, y su joyería ostentosa que incluía un reloj Cartier, aretes de diamantes y un collar de perlas que había heredado de su abuela. Su filosofía de vida era brutalmente simple. Las personas ricas merecían el mejor trato porque habían ganado su posición en la sociedad, mientras que las personas pobres obviamente habían fracasado en la vida y por lo tanto merecían las consecuencias de sus malas decisiones. Cuando ocasionalmente llegaban pacientes de escasos recursos al Hospital Ángeles, generalmente casos de emergencia, que luego eran transferidos a hospitales públicos, Sofía los trataba con un desdén barril y disimulado, delegando su cuidado a enfermeras menos importantes, mientras ella se concentraba en atender a los pacientes VIP que podían permitirse suites privadas y tratamientos de lujo. Esa tarde lluviosa de noviembre, Sofía estaba terminando su turno cuando recibió una llamada de emergencia desde recepción. Había llegado un paciente en estado crítico que necesitaba atención inmediata, y ella era la única enfermera senior disponible en ese momento. ¿Qué tipo de paciente?, preguntó Sofía con irritación, esperando que fuera alguien importante que justificara interrumpir sus planes para la noche. Un hombre de aproximadamente 45 años, respondió la recepcionista con voz incómoda. Llegó en condiciones muy difíciles. Los paramédicos dijeron que lo encontraron colapsado en la calle. Sofía suspiró con exasperación. Obviamente era otro homeless que había sido traído por error al hospital equivocado. Muy bien, respondió con disgusto, pero que alguien llame inmediatamente a un hospital público para transferirlo tan pronto como sea estable. Cuando Sofía llegó a la sala de emergencias, lo que vio confirmó exactamente sus peores expectativas y activó todos sus prejuicios clasistas de la manera más intensa posible. En la camilla había un hombre que parecía haber vivido en las calles durante meses. Su cabello estaba largo, sucio y completamente enmarañado. Su barba había crecido de manera desigual y estaba llena de mugre. Su ropa consistía en harapos que no habían sido lavados en semanas, y el olor que emanaba de su cuerpo era una mezcla nauseabunda de sudor, suciedad y vida en la calle. Sus manos estaban cubiertas de tierra y tenían las uñas negras de suciedad acumulada. Sus zapatos estaban rotos hasta el punto de ser prácticamente inexistentes, y sus pies descalzos mostraban heridas infectadas y callos gruesos, resultado de caminar en las calles sin protección adecuada. «¡Dios mío!»,
exclamó Sofía, cubriendo su nariz con un pañuelo perfumado. ¿Quién autorizó traer a esto aquí? Este no es un albergue para vagabundos. Doctor Ramírez, el médico de emergencias de turno, se acercó con expresión seria. Sofía, el paciente llegó en estado crítico. Tenemos que estabilizarlo antes de poder transferirlo a cualquier lado. ¿No pueden hacerlo sin mí?, preguntó Sofía con disgusto evidente. Honestamente, no debería ser mi responsabilidad tocar a esto. Eres la enfermera senior de turno, respondió doctor Ramírez con firmeza. Es tu trabajo profesional, independientemente de las circunstancias del paciente. Sofía se acercó reluctantemente a la camilla, manteniendo la mayor distancia posible del paciente. El hombre estaba semiconsciente, murmurando incoherentemente y obviamente en necesidad desesperada de atención médica inmediata. ¿Cuál es su condición?, preguntó Sofía con voz nasal porque seguía tapando su nariz. Deshidratación severa, posible neumonía y varias infecciones que necesitan tratamiento inmediato, respondió doctor Ramírez. Necesito que tomes sus signos vitales, lo conectes a un IV y lo prepares para rayos X. ¿No puede hacerlo alguien más?, insistió Sofía. Realmente no creo que sea apropiado que yo... Sofía, interrumpió doctor Ramírez con autoridad, es tu trabajo, hazlo. Con expresión de profundo disgusto, Sofía se puso guantes dobles y comenzó a realizar las tareas básicas de enfermería, pero de una manera que dejaba claro su desprecio total por el paciente. Cuando tenía que tocarlo para tomar su presión arterial, lo hacía con movimientos bruscos y mínimo contacto, como si estuviera manejando basura tóxica. Honestamente, murmuró lo suficientemente alto para que otros en la sala pudieran escuchar, no entiendo por qué gente como esta no puede simplemente quedarse en los hospitales públicos donde pertenecen. Aquí tenemos estándares. El paciente, aunque semiconsciente, parecía estar registrando las palabras crueles de Sofía. Sus ojos se abrieron ocasionalmente y se dirigían hacia ella con una expresión que mezclaba dolor físico con dolor emocional. «Y ese olor», continuó Sofía haciendo gestos teatrales de asco, «van a tener que fumigar esta sala completa después de que se vaya. Probablemente tiene enfermedades contagiosas que van a infectar a nuestros pacientes importantes». Cuando llegó el momento de insertar la línea cuarto, Sofía se quejó aún más dramáticamente. «¡Estas venas están colapsadas!», exclamó con irritación. «Obviamente por años de drogas. ¿Por qué tengo que desperdiciar mi tiempo con alguien que claramente se hizo esto a sí mismo?». Después de varios intentos fallidos, porque se negaba a tomar el tiempo necesario para encontrar una vena apropiada, finalmente logró establecer la línea cuarto, pero no sin comentarios adicionales sobre la pérdida de tiempo que representaba el paciente. Durante todo el proceso, Sofía había estado tan enfocada en expresar su disgusto y superioridad que no había prestado atención a los detalles médicos básicos que normalmente registraría. No había leído su historia clínica, no había revisado ninguna identificación y no había hecho las preguntas básicas de admisión que eran protocolo estándar. Su única preocupación era completar las tareas mínimas requeridas para poder alejarse del paciente lo más rápido posible y regresar a su mundo de comodidad y privilegio. Fue solo cuando doctor Ramírez regresó con los resultados preliminares de los análisis de sangre que Sofía notó que estaba revisando un expediente médico con expresión de sorpresa creciente. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía con curiosidad reluctante. «Es extraño», murmuró doctor Ramírez examinando los papeles. «Los resultados de sangre no muestran evidencia de uso de drogas. De hecho, están sorprendentemente limpios para alguien que ha estado viviendo en la calle. Tal vez los análisis están equivocados», sugirió Sofía con desdén. «Es obvio que es un drogadicto. Solo mírenlo.
Doctor Ramírez continuó revisando los documentos con expresión cada vez más confundida. También encontraron esto en su bolsillo, dijo mostrando una cartera de cuero gastada, pero que una vez había sido cara. Sofía se acercó con curiosidad, esperando encontrar una identificación falsa o documentos robados que confirmaran sus sospechas sobre el carácter criminal del paciente. Doctor Ramírez abrió la cartera y extrajo una licencia de conducir oficial. Cuando leyó el nombre en voz alta, el mundo de Sofía se detuvo completamente. Miguel Sandoval, leyó Doctor Ramírez, y luego hizo una pausa cuando procesó completamente lo que estaba viendo. Dios mío, es el doctor Miguel Sandoval. Sofía sintió que sus piernas casi cedieron. Conocía ese nombre perfectamente. Todo México conocía ese nombre. Doctor Miguel Sandoval había sido, hasta hace 2 años, el cirujano cardiovascular más prestigioso y respetado de todo el país. Había sido jefe de cirugía en el Hospital Nacional. Había salvado miles de vidas. Había sido featured en revistas médicas internacionales y había sido considerado un héroe nacional por su dedicación excepcional a la medicina. Pero más que eso, Doctor Sandoval había sido conocido por algo que lo hacía único entre los médicos de élite. Había dedicado la mayor parte de su fortuna personal a crear clínicas gratuitas en comunidades rurales pobres. Había viajado a las regiones más remotas del país para operar a niños sin recursos y había vivido de manera modesta para poder donar la mayoría de sus ingresos a causas médicas benéficas. Sofía recordó vagamente haber leído en las noticias hace aproximadamente 2 años que Doctor Sandoval había desaparecido misteriosamente de la vida pública. Había habido especulaciones sobre si había muerto, si había sufrido un colapso mental o si simplemente se había retirado discretamente de la medicina. Nunca había imaginado que había terminado viviendo en las calles. ¿Está seguro?, murmuró Sofía con voz apenas audible, sintiéndose como si hubiera recibido un golpe físico. Doctor Ramírez comparó la foto en la licencia con el rostro del paciente, y aunque el cabello, la barba y la suciedad hacían que fuera difícil de reconocer, los rasgos básicos eran inconfundiblemente los mismos. Es él, confirmó Doctor Ramírez con reverencia en su voz. Es realmente el doctor Miguel Sandoval. En ese momento, como si hubiera sido convocado por la mención de su nombre, el paciente abrió completamente los ojos por primera vez. Su mirada, aunque debilitada por la enfermedad y la malnutrición, mostraba la inteligencia aguda y la compasión profunda que había caracterizado al médico más respetado de México. Miró directamente a Sofía, y en esos ojos ella vio no ira o resentimiento por el trato cruel que había recibido, sino una tristeza profunda y una comprensión que la hizo sentir como si su alma estuviera siendo examinada por rayos X. «¿Enfermera Herrera?», murmuró Doctor Sandoval, con voz débil pero clara, leyendo su placa de identificación. «¿Es usted la hija de Rodrigo Herrera?». Sofía no pudo responder, paralizada por la vergüenza y la realización devastadora de lo que había hecho. «Su padre», continuó Doctor Sandoval con gentileza que contrastaba brutalmente con la crueldad que había recibido, «es un buen hombre. Ha donado mucho equipamiento médico a las clínicas rurales que construimos». Sofía sintió que lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. No solo había humillado al médico más respetado del país, sino que ese mismo médico conocía y respetaba a su padre. Incluso en su estado de vulnerabilidad extrema, hablaba de él con bondad. «Doctor Sandoval», susurró finalmente, «yo no sabía, no tenía idea de quién era usted». «¿Habría importado?», preguntó Doctor Sandoval con la misma gentileza, pero con una pregunta que cortó directamente al corazón del problema.
Me habría tratado con más dignidad si hubiera sabido mi nombre, o me habría tratado con dignidad simplemente porque soy un ser humano. Sofía no pudo responder porque ambos conocían la respuesta honesta y devastadora. Durante las siguientes horas, mientras Dr. Sandoval recibía el tratamiento médico que necesitaba desesperadamente, Sofía se quedó cerca, sintiéndose obligada a compensar su comportamiento anterior, pero también genuinamente curiosa sobre cómo un médico tan prestigioso había terminado en las calles. Cuando Dr. Sandoval se sintió lo suficientemente fuerte para hablar, compartió su historia con una humildad y falta de autocompasión que hizo que Sofía se sintiera aún más avergonzada de su comportamiento inicial. Después de décadas operando en hospitales de lujo, explicó Dr. Sandoval con voz tranquila, me di cuenta de que la verdadera necesidad médica estaba en las comunidades que nadie más quería servir. Vendí todo lo que tenía, mi casa, mis automóviles, mis inversiones, para construir y equipar clínicas en las regiones más pobres del país. Pero cuando mi dinero se agotó, continuó, y mi salud comenzó a declinar por años de trabajo excesivo en condiciones difíciles, descubrí que el mundo médico de élite al que una vez pertenecí ya no tenía lugar para un cirujano viejo sin dinero. Sofía escuchaba con creciente horror, mientras Dr. Sandoval describía cómo había perdido su posición cuando ya no podía trabajar al nivel físico requerido para cirugía de alta precisión, cómo había sido rechazado para posiciones menores porque estaba sobrecalificado, y cómo eventualmente había perdido incluso su apartamento modesto cuando ya no podía pagar el alquiler. Durante los últimos 2 años, explicó con dignidad inquebrantable, he estado viviendo en albergues cuando hay espacio disponible y en las calles cuando no lo hay. He estado tratando de encontrar trabajo en clínicas comunitarias, pero la mayoría asume que un doctor sin hogar debe tener problemas de drogas o alcohol. ¿Y los tiene?, preguntó Sofía, inmediatamente arrepintiéndose de la pregunta, porque sonaba como otra manifestación de sus prejuicios. Dr. Sandoval sonrió con tristeza. No, enfermera Herrera. Mi única adicción ha sido tratar de ayudar a personas que no pueden pagar atención médica de calidad. Aparentemente, esa adicción me costó todo lo demás. Sofía sintió que su sistema completo de valores se desmoronaba. Había estado venerando la riqueza y el estatus como indicadores del valor humano. Pero aquí tenía a un hombre que había sacrificado voluntariamente ambos para servir a otros y había terminado siendo tratado como basura humana por personas como ella. Dr. Sandoval, dijo con voz quebrada, no sé cómo disculparme por la forma en que lo traté. Fue inexcusable. Enfermera Herrera, respondió Dr. Sandoval, con una bondad que la hizo sentir aún peor. Usted no es la primera persona médica que me ha tratado con desprecio en los últimos 2 años. El problema no es individual, es sistémico. Hemos creado un sistema donde el valor de las personas se mide por su capacidad de pago, no por su humanidad inherente. Pero eso no excusa mi comportamiento, insistió Sofía. Soy enfermera. Se supone que debo cuidar a las personas, no juzgarlas. Tiene razón, acordó Dr. Sandoval, pero el hecho de que reconozca eso significa que puede cambiar. La pregunta es, ¿qué va a hacer con esta experiencia? Esa pregunta persiguió a Sofía durante las semanas siguientes. No podía dejar de pensar en Dr. Sandoval, en su historia y en cómo sus propios prejuicios le habían impedido ver la humanidad y dignidad de alguien que había dedicado su vida entera a salvar a otros. Comenzó a investigar más sobre la carrera de Dr. Sandoval y descubrió que había salvado literalmente miles de vidas, que había entrenado a cientos de médicos jóvenes y que había revolucionado la cirugía cardiovascular en México.
También descubrió que las clínicas que había construido seguían operando y salvando vidas diariamente, a pesar de que él ya no podía mantenerlas financieramente. Sofía se dio cuenta de que tenía una oportunidad única de hacer algo significativo con su privilegio y sus recursos. Algo que pudiera honrar la lección que Dr. Sandoval le había enseñado sobre el verdadero valor de las personas. Habló con su padre sobre la situación y Rodrigo Herrera, quien efectivamente había conocido y respetado a Dr. Sandoval durante años, inmediatamente ofreció no solo atención médica gratuita completa para restaurar la salud de Dr. Sandoval, sino también un puesto como consultor médico en la cadena de hospitales Herrera. Más importante aún, establecieron una fundación dedicada a proporcionar atención médica gratuita para personas sin hogar, con Dr. Sandoval como director médico y con el compromiso de nunca juzgar a los pacientes por su apariencia o circunstancias económicas. 6 meses después, Dr. Miguel Sandoval había recuperado su salud, tenía una vivienda estable y había regresado a hacer lo que más amaba: salvar vidas, sin importar la capacidad de pago de los pacientes. Sofía había experimentado la transformación más profunda de su vida. Había cambiado de ser una enfermera privilegiada que trabajaba solo por estatus social a convertirse en una defensora apasionada de la atención médica equitativa para todos. Trabajaba ahora principalmente con pacientes de bajos recursos. Había donado la mayoría de su joyería ostentosa para financiar equipamiento médico y había encontrado una satisfacción profesional que nunca había experimentado cuando solo atendía a pacientes ricos. La enfermera rica que había despreciado al paciente sucio había descubierto que estaba rechazando atender al médico más noble que conocería jamás, y que la verdadera riqueza se encuentra en el servicio a otros, no en la acumulación de lujos materiales o el mantenimiento de estatus social superficial. Dr. Sandoval le había enseñado que la dignidad humana no depende de la apariencia externa o la cuenta bancaria, sino del carácter, la compasión y la disposición a servir a quienes más lo necesitan, incluso cuando ese servicio requiere sacrificar comodidades personales por el bien de otros.